Buenas tardes. Es para mí eh, la invitación de alumni, para mí es un honor. Y poder estar ahora presentando este tema también es una oportunidad de aportar desde el lugar en que me encuentro. eh, y eh, Eso tiene que ver con lo que estamos tratando de hacer en todos los ambientes sociales. La tendencia es a contribuir, a apoyar, a dar una mano, y esto es lo que estoy haciendo en este momento yo también. Con gusto lo hago, y lo hago también satisfecho, también en línea con también el modo que tengo de hacer psicología, que es un entendimiento que ya iremos viendo. Entonces, ahora vamos les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Denme unos segundos, les comparto la pantalla. Y tenemos este tema de cuarentena y potencial humano. Tenemos ahí esa fotografía de una calle solitaria y de una mujer que cruza con la mascarilla. ¿Cuál es la propuesta que yo tengo para este tema con ustedes en el tiempo que estaremos dialogando? O que yo les voy a plantear el tema. La propuesta es ir viendo algunos elementos que contribuyen a atravesar satisfactoriamente o de la mejor manera esta situación. Es verdad que es una situación inédita, pero también es verdad que al ser humano lo conocemos también de hace rato, y esto no es inédito. Como somos nosotros no es una cosa inédita. Y nosotros tenemos una serie de capacidades que son conocidas. Y con esas capacidades podemos estar algo mejor en esta situación que ya tiene carácter de catastrófica en varios sentidos. Entonces, vamos a ir viendo, y la propuesta es que ustedes, con esta charla, les recomiendo que ustedes tomen notas, o por lo pronto, cuando termine de exponer, termine esta intervención, ustedes anoten algunas cosas que rescatan. Yo creo que de lo que vamos a ir hablando, ustedes van a poder tomar algunos elementos, quizá muchos, quizá varios, quizá algunos, y eso lo tienen que ustedes seguir considerando, trabajando. Yo no les voy a dar un producto terminado, sí les voy a dar un producto a medio hacer que ustedes van a tener individualmente continuar trabajándolo individualmente, cada uno con su forma de ser, su personalidad, su circunstancia, y entonces ahí va a dar un fruto concreto y real. Esto que vamos a hacer ahora. O sea que yo les indico que ustedes tienen que trabajar sobre los elementos que vamos a hablar ahora y ayudarse a la memoria, ya sea anotando en este momento o ya sea después, cuando termine recordando los elementos que vamos a ir viendo, y así entonces poder encontrar buenos efectos de lo que vamos a dialogar, de lo que les voy a exponer consiguientemente. Muy bien, comencemos entonces con este tema. Es un tiempo entonces de miedos, de dolor y de incertidumbre. Estamos frente a un tiempo que se caracteriza por esas calificaciones, y tenemos aquí un párrafo de una publicación de Agustín Casalla el 28 de marzo de 2020, que ustedes pueden ir leyendo, yo también lo voy a hacer. ¿Quién hubiera creído que las actuales sociedades del rendimiento, en las que
hace unas semanas se discutía si frente a la posibilidad concreta de la inmortalidad debíamos preferir el abandono de un cuerpo obsoleto u optar por una reparación infinita, tuviera que rendirse ante la amenaza ancestral y reaccionaria de una simple pandemia viral. ¿Quién hubiera creído que en nuestras sociedades donde lo ilimitado pasa por un valor absoluto, tengamos que admitir de golpe que estamos en peligro de muerte y que una mascarilla antiviral o un poco de lavandina separarían la salud de la enfermedad, los vivos de los muertos? Bueno, esto es una situación notoria que más de un opinólogo, cientos de ellos, decenas de ellos, plantean cómo el ser humano nos encontramos ahora con la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano. Nos encontramos todos con la vulnerabilidad, con la posibilidad de la muerte de seres cercanos, queridos, y muchas veces gente con la cual convivimos. Esto nos lleva a estar ya en el caso de Perú, hace un mes en confinamiento, y esto hace que se generen miedo, se genere dolor por muchas situaciones. Podemos decir que nosotros, si hablamos de los que estamos aquí, tenemos una bastante suerte, somos privilegiados, porque la mayoría de gente, en el caso de Perú, hay mucha gente, 3 millones de personas que trabajan de manera informal, y estas personas están encontrando una circunstancia mucho más dolorosa que la que podemos tener nosotros. Y por eso también hay muchas iniciativas para responder a esto. De hecho, ya Roger les va a contar al final de esta intervención que tiene la Universidad de Piura para atender también a esas personas. Entonces, Fernando, sí, Fernando, quizás podamos hablar un poquito más lento porque se está entrecortando atento. la transmisión, se está entrecortando un poquito. Entonces, si vamos de repente un poco más lento, Bueno, para no chocar con el delay de la transmisión. bueno, entonces tenemos esta situación eh, donde eh, encontramos ese miedo, ese dolor, esa incertidumbre. Una incertidumbre a la cual el mundo está acostumbrado, porque el mundo tiene en general control de muchas situaciones, está acostumbrado a generar control sobre la naturaleza, y ahora se encuentra con que no lo puede alcanzar. Este es el párrafo que de alguna manera nos inspira en esta situación general, en esa descripción, y también se ha creado un pánico por encima de ese miedo. Hay un miedo que es racional, un miedo sensato, un miedo que es parte del ser humano, que, que, con el cual convivimos y es sano, pero hay un miedo que se excede, que es fantasioso, y ese empieza a ser dañino. Ese pánico, cuando no amerita la situación, es dañino. Como nosotros vivimos en una sociedad que ya es conocida de hace por lo menos 20 años y más, porque está muy hiperinformada, pero a la vez desinformada. Esto lo hemos escuchado varias veces. Esto significa que hoy también nos pasa lo mismo. Seguimos siendo una sociedad de la misma característica, con las mismas características. Estamos hiperinformados. Esto también tiene que ver con los números. O sea, se nos llena de números a través de varios medios por los cuales nos enteramos qué pasa en la realidad social, en la ciudad, en el país, en el continente, en el mundo. Se nos llena de números, y esos números pueden generar un pánico cuando son excesivamente buscados, o cuando son excesivamente eh, estamos en contacto directo y demasiado tiempo sobre esa información. Les voy a hacer entonces una muestra de esto, viendo para que podamos ver el efecto que se produce del miedo racional al pánico. Como ejemplo, una
un informe hematológico. De esto, muchos tenemos experiencia cuando recibimos los informes de un examen de sangre y nos dan unos datos, unos números al lado de los contenidos de la sangre, de los elementos que se encuentran en el estudio sanguíneo. Y no los conocemos, por ejemplo, los glóbulos blancos, se llaman leucocitos, y los glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Eso como que se nos hace más fácil. Y quizás también sabemos la medida, si vemos este informe y vemos 5,7, 5,4 eritrocitos, por ahí sabemos que es entre 4,7 y 6,1 es normal. Y leucocitos dice que tiene 8.200, 7.600, 7.100, 7.050, estoy leyendo lo que dice ahí el informe. Y bueno, y podemos saber que entre 4.500 y 11.000 es normal. Entonces, bueno, ya conocemos de qué se trata esos números. Sin embargo, cuando hablamos de basófilos o hablamos de eosinófilos, si seguimos mirando y en la sangre es nuestra, empezamos a ver los datos, tenemos 10, en eosinófilo 6, 8,3, y si insistimos en esa mirada, por ahí nos podemos preguntar, ¿no será que tengo que tener un poco más? 4, porque 4 sale después, ¿no será que estoy mal? Empezamos con dudas cuando las cifras no las podemos medir y tienen un impacto que no podemos manejar bien porque no conocemos. Esto es, entonces empezamos a mirar, somos unas personas que se pueden ser más sensibles, pueden ser llevadas más por el temor, podemos seguir mirando y vemos que tenemos neutrófilos de 52, 62, 24. ¿Por qué pasa 24? Ya podemos poner también más tensos, nerviosos por esas cifras, porque las cifras en sí mismas nada dicen o poco dicen si no tenemos nosotros un marco general claro de qué se trata y cómo podemos entender esos números dentro de un marco general. Esto es lo que le pasa a la población mayoritaria. Los datos que se entregan sobre infectados de la pandemia, sobre los que están contagiados pero no tienen síntomas, sobre los que tienen síntomas, también sobre los que mueren en cada región, en cada país o cada ciudad, difícilmente no pueden ser medidos, entendidos de manera clara por aquellos que lo leen de manera virtual. Entonces eso tiende a generar fácilmente un miedo excesivo o un pánico. Les voy a hacer una muestra, hay una muestra en este sentido, una muestra muy clara de cómo esto es así, para ver el efecto psicológico que genera esta cantidad de datos. En New York Times, el 8 de abril, hace algo menos de una semana, salió un informe donde decía que en esos días Estados Unidos tenía cerca de 15.000 muertos de coronavirus. Ahora ya son más. Ahora ya han llegado más de 20.000. En ese momento del 8, sí. Perdona que te interrumpa, quizás si dejas de compartir tu pantalla, perdón, si dejas de compartir tu imagen, tu video, podemos escuchar un ruido. Bueno. Deteniendo el video tuyo, no tu compartir pantalla. Bueno. A ver. A ver ahí, entonces, a ver ahí, voy continuando sin imagen ahora. Estábamos con el ejemplo, porque estábamos viendo el efecto que tiene psicológico
de pasar del miedo racional al pánico cuando tenemos demasiados datos que no podemos leer. Un ejemplo es los números. Los números nos dicen poco o no nos dicen nada si no tenemos un rango claro de qué se trata. Y estaba en eso para comentarles que el 8 de abril en New York Times salió un artículo de opinión donde se planteaba, hacía un análisis donde planteaba que en ese momento había 15.000 muertos, cerca de 15.000 muertos por coronavirus, y decía que en ese momento, en este mismo año, fíjate lo que te voy a comentar, había 15.000 muertos, pero en este mismo año también hay 90.000 muertos por influenza en Estados Unidos. O sea, 15.000 muertos por coronavirus, pero al mismo tiempo, en el mismo año, 90.000 muertos por influenza. Esto está en New York Times, el 8 de abril, es el New York Times en castellano. El artículo se llama Coronavirus versus gripe. Lo pueden encontrar, lo pueden leer, para ver que entonces cómo cuando nosotros evidentemente escuchamos que hace una semana los muertos por coronavirus eran 15.000 en Estados Unidos, nos da una primera sensación. Cuando escuchamos que han muerto ese mismo año 90.000 por influenza, nos da otra sensación, nos da una sensación de calma, de tranquilidad, de saber que esto, bueno, es una pandemia que estamos tratando de detener, que se genera muy rápido y se trata de detener, pero no significa que es una pandemia que no sale a la calle y se muere, o mi abuela que vive conmigo, o mi tía que vive en otra casa, así como si se va a contagiar, porque no es una cosa que tenga una ferocidad como a veces sentimos cuando sentimos el pánico. Seguimos las medidas que se indican, con esto es suficiente, tenemos el miedo adecuado a esas prevenciones y después vivimos nuestra vida de todos los días. ¿Por qué? Porque el pánico es algo que tenemos que tener en cuenta, que el pánico es algo que nos hace daño, nos daña mentalmente. Uno se cansa, uno se desgasta. El temor genera desgaste psicológico, mental, desgaste físico y también daña la corporalidad. Nos cuesta después dormir, nos cuesta pensar, estamos más hipersensibles. Entonces, el temor no hay por qué dejarlo estar si no hay una razón suficiente. No digo que esto sea fácil, digo que tenemos que tener una conducta de moderación con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, y si no, dejarnos ayudar, que seguramente lo hemos hecho durante este tiempo, pero continuemos con esa moderación. Eso nos va a ayudar también a atravesar esta situación. Muy bien. Ese como el primer punto. Siguiendo, entonces, si esta situación es un tablero, si nuestra vida es un tablero, si nuestra mente es un tablero, vamos a fijarnos cuáles son los elementos más salientes, más interesantes, la fortaleza de carácter, nuestras capacidades más fuertes. No vamos a mirar cuáles son los defectos o con qué cosas se nos va a hacer daño. Vamos a poner la mirada sobre los aspectos blancos para fortalecerlos y crecerlos. En este tablero somos cada uno de nosotros. Pasando entonces al primer punto, podemos plantear que nos han dicho quédate en casa, y este quedarse en casa, en primer lugar, se puede plantear como que tenemos que tenemos que ir hacia los lugares más íntimos, nuestros lugares más familiares. Podemos ir un poquito antes, atrás, este tablero, me quedó algo para decirles, el tablero este tiene que ver con los aspectos que tenemos como reserva, así como los animales que hibernan, así como el oso que hiberna y de su grasa y saca sus proteínas, su reserva para esos tiempos de más quietud. Nosotros
también en estos tiempos de más quietud y más dificultad, tenemos que sacar nuestras reservas humanas, que las tenemos, cuestan esfuerzo sacarlas, pero de ellas también podemos esperar una mejor respuesta nuestra. Tenemos que sorprendernos por la respuesta que podrá positiva. Esto nos va a hacer crujir por dentro, se nos va a hacer difícil, pero eso no significa que no lo podamos hacer. Esto hace que entonces nuestras reservas salgan adelante. Este potencial. Entonces, ese potencial lo podemos mencionar como en algunos puntos que vamos a llamar de esta manera. Tiempo de ayudarse, de convivir, tiempo de ayudarse conversando, tiempo de intimidad. Y también le llamamos tiempo de buenas conexiones. Todos estos aspectos nos van a ayudar a atravesar esta situación de manera más adecuada. Vamos al primer punto, que tiene que ver con tiempo de ayudarse. Alfred Adler, compañero directo de Sigmund Freud en los primeros años del siglo XX, planteaba el sentimiento de comunidad. El sentimiento de comunidad es el aspecto sano de la personalidad, y este sentimiento de comunidad nos hace crecer en cuanto a fortaleza de carácter, en cuanto a crecimiento personal, y tiene que ver con la salud psicológica. Como dice donde está resaltado en amarillo, es saludable estar unidos, darse cuenta de que la vida se vive y enfrenta en equipo con otros. La vida es caminar, avanzar y a quizás retroceder, a menudo también caer y a que uno lo levante o levantar a otros. Esto es vivir, y vivir de manera psíquicamente saludable. O sea, nosotros vivimos pensados en el buen sentido, respetando también la individualidad de cada uno. La comunidad para Adler es fundamental para la vida. O sea, vivimos en equipo, no vivimos de otra manera. Y esto es salud mental. Vivimos en equipo, abiertos a la naturaleza y abiertos también a Dios. De esta manera vivimos, y de esta manera es una vida saludable, psíquicamente hablando. Y este tiempo nos ayuda a aprender a convivir, que es el gran aprendizaje humano que todos necesitamos para ser sanos. Esto ya es una coincidencia generalizada de la salud mental, de que las redes sociales son básicas para la salud mental. Es un tiempo para jugar con los niños, para estar, ya hemos estado bastante tiempo, y en este tiempo hemos aprendido, y los niños están felices porque nos tienen a papá y mamá ahí, cosa que muchas veces no podemos. Muchas veces a nuestros seres más queridos no podemos ni siquiera tomarnos a veces un café, unos 15 minutos, a quienes más queremos. Bueno, este tiempo nos ha ayudado a convivir, a ayudarnos también. Podemos pasar al siguiente punto, que es un tiempo de ayudarse, de conversar. Este tiempo de ayudarse supone también las buenas conversaciones, que las buenas conversaciones alivian la carga y el peso del día, nos sacan de nuestro mundo al cual estamos demasiado pegados y evitan que caigamos en el exceso del consumo digital. Saber aprender a conversar con la pareja, los hijos, los amigos, como dice allí. Algunos conversan con Dios, hacen oración y les viene muy bien. Uno se entera de otras cosas, saber su mente. Esto no, como dice allí, no es fácil, pero eso no significa que no sea una posibilidad. Entonces, este es un tema clave que tiene que ver con vivir en comunidad, saber conversar y saber encontrarse con el otro. Esto es un deporte al que podemos practicar, además de practicar los deportes, casi tenemos que hacer ejercicio, y eso nos viene muy bien, y una buena alimentación. Nos viene muy bien saber hablar y chatear con uno, hablar con otro por el WhatsApp, entrar por una plataforma como esta y dialogar con una amiga, conmigo, con un compañero, una compañera, con mi novia, con el que nosotros encontremos, y eso nos da esa fuerza que muchas veces la fortaleza tiene que ver con los lazos. Esto es Alfred Adler. Los lazos tienen que ver con la fortaleza.
los lazos armónicos, claro, porque estamos hablando del tablero blanco, no estamos hablando del tablero negro. El tablero negro, claro, podríamos hablar de los lazos que son tóxicos, pero a eso no vamos a referir en este momento. Y luego, quizás necesitamos ayuda, aunque sea a distancia, de un amigo, familiar o la pareja, o de un profesional de psicología que atiende también online. ¿Qué pasa con esto de volverse a casa? Lo que pasa es que estamos funcionando de una manera extraña y rara para nosotros, porque estamos siempre hacia afuera, en general, estoy hablando. En general, vamos hacia afuera. Y Jung hablaba de los roles sociales con máscaras. Jung decía que los roles sociales como que ponemos la cara que nos conviene o que nos es más ventajosa, no somos nosotros. No hace falta estar de acuerdo con este concepto, pero algo así existe realmente. Cuando volvemos a casa necesitamos vernos, ahí nos vemos como somos, nos encontramos con nuestra intimidad, estamos en la casa y nos hemos encontrado en estas semanas seguramente con muchas cosas nuestras desconocidas, o que nos sorprenden, y bueno, tenemos que armar también ese rompecabezas que somos nosotros mismos, en ese conversar también amistosamente, aunque cueste muchas veces, pero en eso podemos, eso es una fortaleza psíquica, la capacidad de poder conversar y de ayudarse a través de una conversación íntima o general también en familia. Esto es una fortaleza. Bien, también este tiempo es un tiempo de intimidad. ¿Qué nos pasa a los humanos en esta sociedad? Nos pasa muchas veces que actuamos rápidamente, que hacemos las cosas por contagio, rápidamente sentimos, somos bastante epidérmicos, porque actuamos más o menos sobre lo que rápidamente sentimos que tenemos que hacer, pero no nos damos tiempo para medir, como vemos ahí, el motor con una varilla. Somos de varilla corta en general, somos de varilla corta, porque no sabemos bien a veces qué sentimos, qué queremos, y nos confundimos y actuamos con velocidad. La intimidad, el valor de la intimidad, es de gran fortaleza psicológica, porque la intimidad nos permite tener como la fotografía más clara de nosotros mismos, la cara del espejo de más idéntico a lo que somos. Esto, entonces, como dice allí, está resaltado, es importante meditar acerca de sí mismo, meterse dentro de uno mismo, mirar el sentido de las cosas que hacemos, por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos, porque muchas veces se nos van en situaciones que después nos roban, nos dejan vacíos, o quizá no para tanto, pero no aportan demasiado a nuestra vida. Tenemos que tener esa intimidad. A veces nos excedemos en ser demasiado hacia afuera, somos seres humanos que están demasiado hacia afuera, como decíamos, acerca de lo social. Entonces, esto de meternos para adentro, en la casa, también tenemos que meternos en nuestra primera casa, que somos nosotros mismos. Entonces, aquí, como dice la Argentina, que te dice, durante los 5 o 10 minutos de meditación diaria es conveniente que pensemos con el corazón qué vale la pena en nuestra vida y hacernos varias preguntas. Podemos preguntarnos qué busco, dónde voy, quién soy, cómo ha sido mi historia, mi vida, en qué voy dejando mi vida. Y esto es un tema clásico en la psicología. Es un tema clásico y aparte atraviesa todos los tiempos. Sin exagerar, porque el epicureísmo y el estoicismo van a plantear esto, y Aristóteles también, y hoy la psicología del siglo XX, que van a plantear, y que uno percibe la realidad y su mundo desde sí mismo. Y entonces cuando uno tiene bien su cabeza y su corazón, su inteligencia y su corazón, entonces percibe el mundo con manera más profunda, más radical, más realista, y eso nos hace sanos mentalmente y afectivamente. Entonces, los japoneses tienen en sus ideogramas la palabra sabiduría
se escribe combinando dos ideogramas, la ideograma de inteligencia y el ideograma de corazón. Inteligencia y corazón, que corresponde a una realidad psíquica muy contundente, dicha por muchos autores, que es esta, que cuando tenemos claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, es más fácil entenderse con el mundo, si no estamos peleando con la vida. Si no estamos peleando con la vida, y pelear con la vida es pelearse con los demás también, pelearse con el propio trabajo, pelearse con sí mismo, y también caer en situaciones como el alcohol o las drogas para resolver esa situación de enojo con sí mismo, ¿no? Con la propia vida. Me quejo de que lo que me pasa no me lo puedo matar y busco algo afuera que me lo trate de disminuir, como son en general todas las adicciones tienen un comportamiento inicial básico de este tipo. A veces las personas no son responsables de esos actos por muchos motivos, pero hablando de personalidades que tienen un poquito más de base y de fortalezas de carácter, intentar poder tener una vida en donde podamos limpiar por adentro. Así como estos días, estas 3 semanas hemos visto todo lo que tenemos en casa que no nos sirve. Todo lo que tenemos en casa y sobra. Todas las cosas que tenemos un poco abandonadas. El depósito ese que tenemos lleno, pudimos sacarlo, pudimos ver lo que tenemos, pudimos limpiarlo. Eso estuvo buenísimo. Bueno, así lo podemos hacer también con nuestro interior. Esa limpieza por dentro. Y después ordenaremos nuestros horarios, nuestras prioridades. Después nuestra vida de acción tendrá que ver con esas prioridades que hemos establecido en nuestra intimidad. Después ya nuestra acción no va a ser tan vertiginosa o alocada, o al menos va a disminuir esa desorientación porque nuestra intimidad va a estar cultivada. Bien. Y por último, acá está el tema como les decía, ¿no? Cuando tengamos una buena intimidad, tenemos una varilla larga como esta, entonces vamos a ver si tiene o no aceite el motor, y entonces el motor va a estar, vamos a saber, al menos vamos a enterarnos, ¿no? Cuando estemos mal, no necesitemos que la vida nos lo diga de manera fuerte, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Tocó fondo, ¿no? Tocó fondo significa por fin, tocó fondo, se dio cuenta de lo que le pasaba, pero tuve que llegar hasta el fondo, llegar hasta el fondo, en nuestra vida no hace falta, porque uno vive para ser feliz, no para no tocar fondo. Uno vive para estar bien, para pasarla bien, en el sentido más profundo de los sentidos, ¿no? También en situaciones duras como esta que estamos atravesando, también para aportar, para ayudar, para dar una mano, para estar disponible. Esto es, entonces, estas tienen que ver con las fortalezas psicológicas. Y luego, por último, ya para cerrar, las buenas conexiones. Esto de las buenas conexiones significa con esta parte de nuestro tiempo a las lecturas y también a ligarse más con el gran mundo de las humanidades y el arte. Vemos en los últimos días cómo la gente acude al canto, a la música y también lo que podemos denominar teatro desde casa, haciendo videos humorísticos, como los TikTok, con el objetivo de pasar por los momentos con seres queridos. Entonces, por ejemplo, le pasó a Francisco de Quevedo, a ese autor del siglo de oro español, estuvo mucho tiempo encerrado en la Torre de Alba, y fíjate qué bonito poema que escribió. Decía: retirado en la paz de los desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Retirado en las paz de los desiertos, bueno, nosotros también tenemos una situación de confinamiento y tratamos de estar en paz, aunque cuesta muchas veces, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, escucho con mis ojos a los muertos, a las lecturas y todo el bien que nos hacen. Bueno, y ahí tenemos otro modo que el sentido común nos lo dice, pero a veces nosotros no nos ponemos, no nos ordenamos de tal manera que podamos vivirlo en familia, con otro, con amigos, a veces compartiendo reuniones por plataformas. Acudir a estos medios también nos sana mentalmente y nos da energías, nos da fuerza. Entonces, esas son
las, los aspectos con los cuales, esas áreas con las cuales podemos trascender esta situación. Trascender es una capacidad humana, es una capacidad que tenemos por ser humanos, y podemos estar más allá de las situaciones dolorosas, difíciles, que las vivimos igual, dolorosas y difíciles, pero como dice la gente, eso lo escuchamos en la calle, en un bar, lo escuchamos en el trabajo, lo escuchamos en un pariente, lo hemos escuchado en nuestra vida. Hemos escuchado, por ejemplo, cosas como lo siguiente: la, la muerte de mi hermano me hizo aprender esto. O esta que me quebró la empresa, cuando quebró la empresa entendí, aprendí lo otro. La gente eso dice. Eso significa trascender. Eso significa estar más allá de las situaciones dolorosas y poder extraer de ellas un aprendizaje, un crecimiento. Eso es un efecto real y concreto, que también, si somos ayudados por Dios, también efectivamente se hace más profundo en general cuando podemos hacerlo de manera correcta, porque tampoco es fácil, pero entonces ahí nosotros podemos trascender con una cualidad humana. Esto lo dice Frankl, esto la psicología positiva lo plantea de manera directa, que el desarrollo de las virtudes y la trascendencia es un aspecto del ser humano que tiene que ver con estas virtudes. Entonces, en general, planteando entonces el potencial humano, podemos encontrarlo en estas cualidades y en estas áreas que hemos visto. Hemos visto al principio entonces, para hacer una recapitulación, hemos visto que tenemos que ser moderados en la información que recibimos o de buenas fuentes, buscar información de buenas fuentes para no generarnos un pánico inútil, y moderar lo que recibimos a través de las redes sociales y la información. Y luego hemos visto en esos aspectos más positivos que es un tiempo de ayudarse, a convivir, y esto supone montones de servicios y montones de conductas y también de generosidad que se nos solicita, pero esto tiene que ver con aprender lo que es la vida. La vida significa aprender a convivir. Entonces, el que aprende esto vive con más facilidad en el sentido psicológico, en el sentido también de más satisfacción. Y luego vimos que también ese tiempo de ayudarse tiene que ver con conversar, tiene que ver con cultivar la intimidad, con reflexionar, con ordenarse según esas prioridades que vamos definiendo en la intimidad, no actuar porque sí, porque hay que hacer algo. Eso a veces ese algo es algo que es inútil o es algo dañino. Simplemente hay que hacer algo porque a veces ese algo no nos brinda un beneficio, sino que nos hace un daño. Porque hacer algo no necesariamente. Es un tiempo, entonces, la intimidad que nos permite contactarnos con eso que nos ayuda, que nos alimenta en nuestra vida. Y finalmente, esa intimidad es mirar hacia adentro para ver mejor lo que está afuera, que tema de la psicología, ¿no? Como la psicología nos dice que si tenemos claridad en el corazón y en nuestra mente, el mundo lo vamos a ver esos brillos más claros, más profundos. Y después, entonces, esas buenas acciones que tienen que ver con saberse alimentar, saber nutrirse, como proteínas, el gran mundo de las humanidades y del arte, como podemos ver en tantos testimonios que tenemos de nuestras ciudades, de nuestros parientes, de gente de todo el mundo que buscan estos medios, además de la religiosidad, para ayudarse en pasar estos tiempos con un poquito más de esperanza. La esperanza la podemos tener, y es una esperanza racional y concreta, no ficticia, y esa esperanza reside en cómo es el ser humano, y podemos ver, por ejemplo, el libro, pueden leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, se ve, y en tantísimos otros testimonios tenemos que el ser humano puede atravesar estas situaciones y llevarse de ellas algún enriquecimiento, como decíamos, de lo que dice la gente. Yo, como psicólogo, en muchas ocasiones, en decenas de ocasiones, he escuchado a la gente en graves sufrimientos que después, al tiempo, me dice que eso
le salvó la vida, le ayudó, pudo aprender una cosa, pudo aprender otra. No lo recuerda con resentimiento o con odio, sino que lo recuerda con dolor, sí, pero un dolor que puede trascender, se puede trascender. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende, profundiza y también mejora su corazón y su mente cuando atraviesa esos momentos y esos procesos que permite ser más feliz, desarrollar más y crecer más su personalidad. Con esto eh, es, eh, es suficiente a la intervención en la intervención que quería tener hoy con ustedes. Les agradezco su atención y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Excelente, Fernando, te agradecemos muchísimo. De repente, para hacer un poco más fluidas las respuestas, puedas dejar de compartir pantalla y ahora sí compartir tu video. Tenemos preguntas, sin lugar a dudas. Tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿qué opinas de quienes afirman que luego de esta etapa de confinamiento debemos salir con una nueva habilidad, un libro, y si no lo hacemos fue por falta de disciplina? Personalmente, hay días en que no hago nada productivo, pero en otros solo me provoca ver una película. En algunos hago algo productivo, en otros me provoca ver una película o simplemente no hacer nada. Estoy desaprovechando el tiempo. A veces siento que eso me pone más presión. Eh, bueno, entonces, ahora puedo dejar de compartir la pantalla y mostrar el video, entonces, mostrar la pantalla. Bueno, a ver, no hay que exigirse sin sentido, porque hay que aprovechar el tiempo por aprovechar el tiempo. Eso no tiene sentido, porque aprovechar el tiempo por aprovechar el tiempo no sirve de nada. Tiene que tener un motivo suficiente. Lo que hemos estado hablando ahora son motivos suficientes. Esto es tiempo de convivir, tiempo de ayudarse, tiempo de conversar, tiempo de cultivar la intimidad, tiempo de las buenas conexiones. Si es por ese lado, si es por ese lado anda, pero también respetar que eso tiene que ver con lo que vos también estás pretendiendo de tu vida, de tus cosas, de tus capacidades, de tus inclinaciones. No hacer nada a veces significa estar pensando o estar considerándose a sí mismo, estar conociéndose. No hacer nada a veces significa estar valorando una serie de elementos que son fundamentales para la vida, así que no necesariamente es algo que esté negativo, que sea negativo, a veces hay que aburrirse, la creatividad tiene mucho que ver con también atravesar ese periodo de aburrimiento, que no hay que ser creativo, entendemos una creatividad enfermiza, que no es buena, no es patológica, pero no es buena, y tenemos que saber actuar según un sentido de lo que hacemos, o sea, ¿para qué lo hacemos? ¿Okay? Pues ese sentido. Y con esa comprensión es suficiente para ordenar nuestro día, tampoco nos la pasamos reflexionando, pero una reflexión mínima para ordenar nuestro día y sí, aprovecharlo de unas 8 horas, trabajamos más o menos 8 horas y bueno, después nos dedicamos a otras cosas. En general, estoy planteando algo en general que tendrá cada uno que adecuar su vida. Excelente. Hay una segunda pregunta que dice, ¿qué hacer ante la sensación de impotencia de que no todos acaten las normas y pensar que por ellos tenemos para rato en este confinamiento? Bien, vamos, eso es conocer cómo somos en Latinoamérica, así es, así somos somos desconocedores, eso nos interesa como pueblo, somos bastante anómicos, las leyes, bueno, no nos llevan tampoco de los pelos, tampoco nos interesan demasiado, y eso no está bien, porque si no convivir, pero bueno, así somos como pueblo y tenemos que ir a poco aprendiendo, cada uno aportando lo que puede. Evidentemente uno aporta por propia convicción, no porque el otro no aporta, porque el otro aporta. Eso es lo que tenés que vos profundizar, porque vos hacer las cosas que a vos te parecen adecuadas,
no necesariamente los otros tienen que hacerlo para que vos lo hagas. Entonces, ahí yo te aconsejo profundizar tus propias convicciones. En realidad, vos vivís porque querés vivirlas y, bueno, si los demás efectivamente a vos le molesta que los humanos lo hagan, o le lastiman en algo, pero que no tampoco te dé tanta importancia porque no la tienen, porque los humanos somos así. Eh, tenemos diferencias en todo, diferencias políticas, diferencias económicas, diferencias en todo sentido, o sea que tenemos que saber convivir con las diferencias, y bueno, y tenernos paciencia, ayudarnos en lo que podamos, pero tampoco te centres en eso, yo te diría poner la cabeza en otra cosa, como lo que no hacen los demás, sino en lo que quizás puede ser vos, o en otros, o lo que hacen otros bien también, no solamente lo que nos aportan, ¿no? Siempre va a haber que aporte. No, no vale la pena mirarlo. Excelente. Hay dos personas que tienen una pregunta similar. Si, ¿les puede recomendar algún libro para crecer y para aprender en estos tiempos de crisis? Bueno, ahí dice El hombre en busca de sentido. Es un libro magnífico. Pues hay un video en YouTube de Bosco, que es un mexicano que sufrió un secuestro y muestra cómo él pudo atravesar un encierro. Y hay varios elementos psicológicos allí presentes, interesantes para considerar, y es como para aprender de esa vivencia. Bueno, eso es lo que te puedo Excelente. recomendar. Hay una persona que nos pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar a un familiar que esté en aislamiento domiciliario porque es sospechoso o posiblemente confirmado de COVID-19? Sí, eso es una situación bien complicada. Habría que ver que esa persona tenga. El tema es la atención. Siempre tenemos que fijarnos en saber dominar nuestra atención. ¿Dónde ponemos la cabeza? ¿Dónde está nuestra cabeza? Cuando podemos gobernar nuestra cabeza, ya está bastante, este, no todo, pero buena parte de nuestra situación se mejora o puede encontrar la mejora. Entonces, que esa persona tenga una ocupación, tenga que ocuparse, si hay posibilidades de llevarle a algunas cosas de su ocupación laboral o de sus hobbies, o que se dedique a una actividad artística o escriba, o se dedique, tenga una ocupación en concreto, que domine su horario, que la cabeza no la deje seguir el lado que quiera, sino que domine dentro de lo que se pueda, porque los seres humanos somos limitados, pero dentro de lo que podemos, poder nuestra atención focalizarla. Entonces, si la conoces a esta persona, que la conoces, cuáles son su ocupación, cuál es su interés, cuáles cosas que pueden buscar para poner su interés, su cabeza en estos días, llamarla por WhatsApp, por teléfono, relaciones sociales, que lo acompañe. Todos estos elementos son importantes y ayudarle a decirle directamente que no se la pase considerando cuándo va a dejar de estar, cuándo no va a dejar de estar, cuándo se va a terminar su confinamiento, que todo eso lo rechace como pensamiento, porque eso son cosas interrogantes que lo único que lo van a hacer es presionarlo, generarle una incertidumbre que lo va a desgastar. No te digo que esto sea fácil, te doy algunas indicaciones que te pueden ayudar, y si se hacen con perseverancia tienen un buen resultado. Excelente. Vamos con dos últimas preguntas. Una dice, ¿cuál consideras que es la actitud o fortaleza que se debe ejercitar ante panoramas inciertos como este? Bueno, como decíamos, una psicología que admita que el ser humano es un ser racional. Esto es cercano a lo que plantea Adler, sobre todo lo que plantea Adler. eh, y esto significa que nuestra inteligencia tiene que estar abierta a lo que es un ser humano. El ser humano tiene muchos aspectos misteriosos. Nuestra vida tiene aspectos misteriosos. Ahora la muerte, la cercanía de la muerte nos hace preguntar qué nos puede pasar, la incertidumbre, o sea, es parte de la vida del misterio, es parte de la vida del misterio, también de la vida cotidiana. Entonces, aprender también a manejar la incertidumbre es una cualidad, una fortaleza psicológica realista, porque
tiene en su mano su propia vida. Vamos a poner todos los medios, vamos a trabajar en comunidad, pero tenemos que saber aprender de la vida, que tiene estas cosas y tiene muchas otras, y las seguirá teniendo, pero el ser humano es capaz de atravesar estas situaciones sin incertidumbre, en no saber, y eso por su capacidad central, que es su inteligencia y su capacidad afectiva, como dijimos, el sentimiento de comunidad, lo plantea Adler. Entonces fomentar esas fortalezas de carácter. La psicología positiva plantea como la sabiduría, plantea 6 virtudes, por ahí puedes ver esas virtudes, repasar, fijarte en internet, la psicología positiva, las virtudes, leer eso y desarrollar en este tiempo, o estar atento a qué aspectos puedes desarrollar vos. Eso lo plantea la psicología positiva. Eso puede ser una cosa interesante para que analices también tu vida con esas virtudes y veas en qué puedes crecer, que se puede crecer en muchas cosas, situaciones de sufrimiento, así como Frankl veía el valor del sufrimiento, ¿no? El valor del sufrimiento es una cosa indudable, pero no significa que a veces también sea una cosa que detenga o que daña al ser humano, no sabe qué hacer, cuando se siente encerrado, se siente como castigado por la vida, ¿no? Listo. La última pregunta es, ¿la reclusión domiciliaria a consecuencia del estado de alarma puede ser difícil de entender para los niños? ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran? Ser bien directo, ser bien claro. A los niños se les puede decir que explicarles que es un virus, decirle que este es un virus, los virus, un coronavirus, su comportación es un ser con vida, y a veces eso no, el ser humano puede, y ahora se está propagando demasiado, y tiene que estar encerrado. Es la manera mejor de cuidar a la sociedad en general, y que este virus no se propague y se pueda detener esa propagación también lo que tiene. Así que, mi amor, que también apoyamos para que podamos convivir de la mejor manera posible. Tienes que aportarlo, tú no tienes nada de estar con tu ropita, de la cama cuando te digo. Es difícil esta situación. De frente, irles directo a plantearle que esto tiene este carácter, tiene este sentido. También se le pueden decir otras cosas. Yo te sugiero esa, y bueno, después también con creatividad irás a encontrar otras maneras. Excelente. Solo para cerrar, el libro era El hombre en busca de sentido y el video en YouTube. Es sobre el Bosco. El Bosco es un mexicano, entiendo que es arquitecto, ¿sí? Y tiene una conferencia muy interesante que plantea todo el tipo de encierro que él estuvo y cómo fue reaccionando y cómo fue planteando su vida. Y esto es de ayuda, inspiradora para